Hansi Flick ha encontrado a su Thomas Müller aquí en el Fútbol Club Barcelona. Hablamos de Fermín López. ¿Por qué Fermín se ha convertido en una pieza tan importante para este Barça? Lo vamos a descubrir en este vídeo. Empezamos. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy creo que era de justicia hablar de un jugador que terminó expulsado el último partido, que por lo tanto se va a perder la próxima jornada, va a estar unos días sin jugar, porque el Barça no tiene Copa, el Barça no tiene Champions, no tiene Liga hasta el próximo lunes, que no va a poder jugar el bueno de Fermín López, y quería dedicarle este vídeo hoy trazando una comparativa con un jugador que fue muy importante en el Bayern de Hansi Flick y es Thomas Müller. No porque sean dos jugadores similares en cuanto a características individuales. De hecho, Müller es un jugador que evidentemente ha destacado por su enorme polivalencia, inteligencia. De hecho, el propio Lewandowski decía de Müller que es el jugador más listo con el que ha jugado. Una enorme capacidad para entender los espacios y para explotarlos. Pero Fermín, sin ser ese tipo de futbolista, sí creo que comparte ciertas virtudes y cierto rol en este Fútbol Club Barcelona, y sobre todo en el último mes y pico, estamos viendo la mejor versión de Fermín. Antes de nada, hay que decir que Fermín, en prácticamente la mitad de los partidos que disputó la pasada temporada, suma solo 2 goles menos producidos. Está ya en 5 goles y 5 asistencias. El año pasado terminó produciendo un total de 12 tantos, jugando más de 40 partidos. Este año está en 25, por lo que es lógico pensar que esas cifras van a ir subiendo. Es una barbaridad que un jugador tan joven, un futbolista que hace apenas año y 10 meses estaba jugando en Primera Federación, ahora esté dando este rendimiento en el máximo nivel por segunda temporada consecutiva. Pero es que os voy a decir más, en este 2025, desde que empezó el año en Liga, es el jugador que más goles ha producido, más que Mbappé, que Vinicius, que Lewandowski, que Rafinha, que Lamine Yamal, que Rodrigo, que todos los grandes jugadores de la Liga. Fermín es el jugador que más goles ha producido entre goles y asistencias en Liga, jugando, ojo al dato, menos de 200 minutos. Hablamos de que hay jugadores que están alrededor de los 500 en este lapso de tiempo y Fermín lo ha logrado en apenas 200 minutos de competición. De hecho, para ser más exactos, 197. Pero es que además, si miramos los regates desde el mes de enero, Fermín suma los mismos regates que Vinicius Junior. 8 regates completados en este último mes y pico. Solo un regate menos que el bueno de Jude Bellingham. Hablamos de jugadores élite en estos apartados, en este apartado en concreto, y Fermín López, con un minutaje muy inferior, está produciendo un volumen enorme. Estamos viendo, por lo tanto, la mejor versión de Fermín, una versión de un jugador que, partiendo desde esa posición de interior, puede hacer distintas cosas, puede mezclarse como un segundo punta, rellenando los huecos que se van desocupando, y además, cuando tiene que viajar a recibir, muestra su enorme calidad en el primer control orientado y una finura que yo creo que es el punto diferencial respecto a los meses anteriores. El gran hándicap con Fermín siempre era esa sobreaceleración que impedía que sus contactos fueran limpios. Ahora lo estamos viendo, estamos ante, para mí, el mejor Fermín de siempre. Como siempre, antes que nada, os animo a dejar por aquí abajo vuestro comentario acerca de qué os está pareciendo la temporada de Fermín. No olvidéis en dar me gusta al vídeo, suscribíos, que es gratis. Me ayuda mucho si no estáis suscritos. Y compartid este vídeo en vuestras redes, en Twitter, en Instagram, con vuestros amigos, en vuestros chats, para que cada vez más gente entre en este canal, disfrute del contenido, y así podáis ganar vuestras batallas familiares, vuestras cenas familiares con más conocimiento de fútbol, porque aquí en este canal ya sabéis que solo se habla de esto. Creo que hay una realidad que es incuestionable y es que Fermín López tiene todas esas virtudes que Robert Lewandowski necesita a su lado. Un poco como cuando él estaba en el Bayern y Thomas Müller era ese jugador que iba orbitando alrededor suyo. De hecho, la mayor virtud para mí de Thomas Müller en el Bayern de Hansi Flick y en muchos otros Bayern era que era un futbolista que compensaba enormemente a las piezas que tenía alrededor. Podía partir desde el costado y terminar dentro, dependiendo de lo que pedía la jugada. Podía partir, incluso lo vimos jugando en el Bayern de Guardiola como interior, lo hemos visto de falso 9, de delantero centro, de segundo punta, que es su posición más natural, y en todos esos roles, a pesar de ser un jugador desgarbado, un jugador que no todos coincidiremos en que no tenía especialmente regate ni desborde, era siempre útil por su enorme capacidad para detectar esos espacios que se iban desocupando y poder rellenarlos. El desmarque, el timing era siempre perfecto y era un jugador con gol y sobre todo con gran último pase. Ha sido uno de los mejores pasadores, uno de los mejores asistentes de las 5 grandes ligas la última década, el bueno de Thomas Müller. Y Fermín, creo que siendo un futbolista
que evidentemente es muy diferente en cuanto a el impacto que te genera cuando lo ves, porque tiene mayor velocidad, mayor potencia, mayor capacidad de desborde, recorrido, pero a la vez creo que también tiene esos puntos de intuición que hacían tan especial a Müller. Y de hecho, para mí, esa es la gran ventaja que tiene Fermín, porque jugadores que tengan buen giro, jugadores que puedan tener esa capacidad de desborde en zonas interiores, habrá muchos, pero que además tengan esa habilidad para detectar lo que va pidiendo la jugada y además tengan tanto gol como Fermín, hay muy pocos, porque hablamos de un jugador que, si os acordáis, en los Juegos Olímpicos él comparte equipo con Alex Baena. Alex Baena es probablemente uno de los mejores jugadores de Europa cuando nos referimos a futbolistas que estén brillando en el último tercio, que reciban, se giren y puedan buscar el disparo o el último pase, y en aquellos Juegos Olímpicos Fermín se lo comió. Es que fue el mejor jugador de los Juegos Olímpicos con mucha diferencia, y venía de no ser titular en el Barça, es decir, hablamos de un jugador de rotación que fue mejor que un titularísimo de un equipo europeo. Este es el nivel de Fermín López. Y yo creo que en este inicio de temporada, al ver a un Fermín más ansioso, a un Fermín que además empezó sin pretemporada, pues yo creo que nos hemos olvidado un poco de ello. De hecho, os voy a dejar por aquí arriba uno de mis primeros vídeos en el canal, un vídeo de mucha menos calidad con la cámara, todavía peor hecho, peor editado, pero que hablaba de mis 5 jugadores, mis 5 apuestas para ser el jugador más mejorado con Hansi Flick, y el primer nombre que citaba era Fermín, y honestamente yo me esperaba ver a este Fermín López, ya no desde un inicio, porque entendía que iba a ser complicado sin pretemporada, pero sí que con confianza y minutos veríamos al Super Fermín que estamos viendo. El otro día en el gol ante el Sevilla se puede ver perfectamente el rol que le está dando Flick a Fermín. Normalmente lo hemos visto entrar de extremo izquierdo cuando Lamine Yamal no ha estado, para ser ese jugador que buscase constantemente la verticalidad. Es decir, yo creo que Flick ve en él a un jugador para estar en el lado débil. ¿Por qué? Porque tiene tal verticalidad y tal agresividad en sus movimientos que Flick detecta que es mucho más útil alejado de esa zona de creación para aprovechar precisamente todo aquello que se va generando. Y de hecho creo que es muy interesante juntar a Fermín al lado de Lamine Yamal, porque Lamine es el jugador técnicamente privilegiado, es el jugador que lo ve todo antes en una mente preclara, que por lo tanto permite intuir distintas situaciones del juego, y Fermín con su movilidad, con su lectura y con su timing va abriendo espacios. Y además, si a eso le añades que quizás por delante tiene a Robert Lewandowski, que es un jugador que ya no puede realizar ciertos movimientos y que va a necesitar que le compensen, yo creo que el plan es perfecto. Una vez recibió Pedri en ese balón en la frontal, lo que hace Fermín en esa posición de interior muy adelantado es ya estar muy cerca de la zona de remate. Y por lo tanto aquí, al tener ya Lewandowski en el área, el Barça logra meter a 2 referencias. Y esta jugada sí me parece de Thomas Müller. Normalmente lo que veíamos en el Bayern era un equipo muy vertical, y de hecho aquí podríamos decir que Pedri podría representar, tirando de paralelismos, a Kimmich o a Thiago, ese jugador que recibía de cara en la frontal y que tenía esa capacidad para meter golpeos dentro del área. El Bayern cargaba el área con muchos jugadores y encontraba en Müller precisamente a ese jugador de segunda línea, invisible en muchas ocasiones, para poder marcar goles. De hecho, muchos de los goles de Müller eran goles sencillos, eran remates ante el portero, porque tenía esa sensibilidad para entender estas situaciones del juego. Y aquí Fermín, fijaos, ya como una vez recibe Pedri, empieza a intuir dónde va a ir el balón. Y una vez se da el centro, el Barça ya tiene esos 2 jugadores atacando precisamente el espacio entre central y lateral, un espacio muy difícil de defender. El pase de Pedri es una auténtica delicia y Fermín termina marcando un gol que es marca de la casa y que yo creo que lo define bastante bien, porque al final no podemos olvidar, y esto es importante, que durante su etapa formativa en juveniles, en cadetes, Fermín era delantero. Él normalmente solía jugar en banda, había jugado también por dentro, pero no era un interior, era un jugador más relacionado con la delantera que con el centro del campo, y eso se nota muy bien en todos los movimientos. Lo que pasa que ha redefinido su juego, que es un futbolista técnicamente muy bien dotado y se puede camuflar de otras cosas, pero su naturaleza es la que es y no nos puede engañar. No es casualidad que los 3 últimos goles que ha marcado Fermín, ante el Valencia en Liga, ante el Valencia en Copa del Rey y ante el Sevilla el otro día, hayan llegado con balones o bien de Pedri o bien de Pau Cubarsí, y de hecho son balones que llegan desde el sector izquierdo. Repito, el Barça es un equipo que normalmente encuentra en ese sector el foco de gestación de la jugada. Es lógico porque es donde está Pedri. Al final Pedri es el centrocampista más importante del equipo. También Frenkie de Jong, yo creo que si él puede, prioriza caer en ese sector, por lo que el Barça iba a tener siempre más jugadores en los primeros metros. Y por eso creo que es tan interesante lo que está haciendo Flick
con el bueno de Fermín, que es precisamente situarlo en el otro interior, prácticamente siempre, a no ser el que juegue en el extremo izquierdo, que es una función mucho más enfocada a la profundidad. Y fijaos el gol el otro día ante el Valencia, como una vez recibe Pedri, como sucedió ante el Sevilla, pero 30 metros más atrás, porque aquí Pedri recibe prácticamente como un central. Él ya está empezando a desmarcarse. Y esto él lo tiene metido entre ceja y ceja. Es el centrocampista del Barça, si lo contamos como un centrocampista más preparado para este tipo de jugadas. Mucho más preparado que Olmo. Olmo tiene mucha más sensibilidad en los controles, creo yo, pero no tiene el físico de Fermín. Es que Fermín tiene un físico privilegiado. Ese recorrido, ese motor para repetir esfuerzos, esa agresividad, esa determinación y el desmarque aquí, él vuelve a leer dónde tiene que ir. Y además luego, no olvidemos cómo define, que es ese regate magnífico a Dmitrievski con la pierna derecha. Aquí es muy difícil definir de esta forma, porque llegas forzado, normalmente aquí intentas definir lo más rápido posible, te pones nervioso. No hablamos de un delantero centro puro, hablamos de un jugador que no está tan acostumbrado, podríamos decir, a tener estas situaciones en el juego, y en cambio Fermín, fijaos cómo lo resuelve, toque con la pierna derecha y definición de killer con la pierna izquierda. Fijaos cómo cuando recibe Lamine Yamal, en esa banda derecha, él tiene automatizado esos movimientos que estos sí son de Thomas Müller. Es lo que hacía constantemente Müller en el Bayern. Atacar esos espacios que Guardiola dice indefendibles, que normalmente son esos espacios compuestos entre el, diríamos, central y el lateral rival. Porque al final aquí es muy difícil que el lateral te esté viendo, normalmente está más pendiente del extremo rival, el mediocentro en este caso también está fijado en Lamine Yamal, y el central, claro, tiene que estar pendiente del área propia, no puede abandonar ese espacio con tanta facilidad. Y Fermín es un futbolista que eso lo tiene muy automatizado, lo tiene muy metido en la cabeza y es capaz, fijaos, con este movimiento de abrir un espacio muy valioso. Y claro, si al lado tienes a un tal Lamine Yamal, que sabes que te va a encontrar 11 de cada 10 veces que tú intentes ese tipo de jugada, el Barça tiene ya un arma de destrucción masiva. A poco que vaya trabajando cómo cargar el área con jugadores de segunda línea, de costado débil, para poder aprovechar estas situaciones, es que es una barbaridad. Creo que Gavi también lo puede hacer, de hecho lo hemos visto hacerlo a Gavi esa temporada. Olmo lo hace bastante menos, Olmo siente menos el fútbol de esta forma, pero creo que Fermín es el jugador más preparado por todo el pack completo, ¿no? Por las aptitudes físicas y tácticas, y porque no se siente desnaturalizado, podríamos decir. Yo creo que a Gavi, si le pides hacer esto, lo puede hacer, pero no tiene la sensibilidad, o no tiene el fútbol, o no entiende el fútbol de esta forma. Y al final yo creo que hay que respetar la naturaleza de cada jugador. Y os digo esto porque mirad cómo termina esta acción, con Fermín llegando dentro del área, con un centro que termina en saque de esquina, pero aquí el Barça tiene que aprovechar estas situaciones. En el partido ante el Atalanta, porque repito, si el Barça es capaz de ir haciendo estas jugadas y lo trabaja bien y mete jugadores en el área e insiste y busca cargar este tipo de remates, va a encontrar muchas facilidades, porque Fermín va a llegar. Es que Fermín va a llegar a estas situaciones. Y esto es muy valioso para un equipo. Tener a un jugador que insista en el trabajo sin balón cuando el equipo tiene la pelota. Que abra espacios. Que haga que sucedan cosas, y aprovechando que el Barça tiene jugadores técnicamente tan buenos, esto es muy importante. El Barça lo tiene en Rafinha. Sabemos que Rafinha no se cansa de hacer este tipo de jugadas, pero es valioso tener a un futbolista que lo haga desde segunda línea. Rafinha ya lo inicia muy alto, pero Fermín lo puede hacer aprovechando precisamente las sobreatenciones que generan los atacantes del Barça. Fijaos aquí en el gol ante el Valencia el otro día, se ve perfectamente lo que estoy comentando. Fermín no comienza la jugada ya como un delantero, la inicia evidentemente mucho más abajo, como ese interior. Pero él, una vez repetimos el mismo patrón, la pelota está en el otro costado, en este caso Cubarsí, él es muy inteligente, él sabe qué jugadores le pueden pasar el balón en estas circunstancias. Es lógico que si a lo mejor recibe Balde, no lo va a intentar. Si recibe Araujo, quizás tampoco lo intente, pero si lo hacen Pedri, si lo hace Cubarsí, si lo hace incluso el propio Íñigo Martínez, ahí lo vamos a ver a Fermín. El timing es perfecto, el desmarque es buenísimo, el pase también, y aquí Fermín termina marcando otro gran gol. Esto es muy valioso. Es que si esto lo estuviese haciendo Fermín en la Premier, hablaríamos de él como un fenómeno. Un fenómeno, un jugador con físico, con llegada, técnicamente muy bueno, con determinación, polivalente. Ostras, ¿qué estaríamos diciendo de Fermín? En cambio, como está en el Barça, como no termina de ser titular, bueno, pasa un poco desapercibido, pero es que, repito, lleva producidos 10 goles por segundo año consecutivo y queda todavía casi la mitad de la temporada y Fermín va a jugar mucho. Yo creo que, no sé si llegará a los 20, pero 16, 17, yo creo que sí puede llegar Fermín a esta cifra.
Pero es que más allá de los goles, de esas jugadas que os estoy enseñando, atacando la profundidad, siendo agresivo en su insistencia, Fermín es mucho más. Y por eso, a pesar de que podamos tener esa sensación de que muchas veces el Müller de Flick es también muchas otras cosas, porque Fermín es genuinamente suyo. Y hay cosas que le hacen muy especial que no tienen otros jugadores, y os voy a enseñar ahora para que apreciéis todo aquello que aporta el bueno de Fermín. Vamos a verlo. Jugadas como esta creo que son marca de la casa. Fijaos cómo traduce ese balón que va a recibir Fermín, ese control orientado con media vuelta, es fantástico. Fantástico ese control para seguir conduciendo y haber eliminado ya la presión. De hecho, creo que, como os decía antes, Fermín, en este 2025, solo en Liga, sin contar Champions, Supercopa, tampoco Copa del Rey ante el Valencia, suma 8 regates. Los mismos, repito, que Vinicius, uno menos que Jude Bellingham. Cifras buenísimas teniendo en cuenta los minutos que ha jugado. Porque una de las grandes virtudes que tiene Fermín, como podéis ver aquí, es que sí, él puede atacar la profundidad, él puede ser el último jugador, el que aparezca más lejos de la portería. Y de hecho, si os acordáis, el partido del Bayern, el 4-1, Fermín es titular, da 2 asistencias en aquel partido. Apenas participa en el juego, de hecho vemos a Fermín muy poquito en ese encuentro, pero él es decisivo con 2 asistencias, pero si el juego lo pide, él puede ser muy importante también. Y fijaos cómo él aparece aquí en zona de interior, recibiendo, y mirad el control que hace, cómo en vez de aprovechar la inercia del balón para girarse y perfilarse hacia la portería, en esa sobreaceleración que normalmente suele tener Fermín y que para mí era el principal hándicap que tenía en su juego, es algo que evidentemente le da muchas cosas buenas cuando encara portería, a la hora de ser más determinante, pero yo creo que necesitaba calmarse un poco para poder mejorar su juego, para poder expandir su dominio. Fijaos aquí cómo él se frena, gira de nuevo hacia la portería y mirad lo que ha generado. Ya con ese control orientado fabuloso, Fermín ha logrado que el Valencia ya no pueda presionar y que tengas todo este espacio en el costado opuesto, que tengas todo ese espacio para girar el juego y, en definitiva, que el Barça esté mucho más cómodo. Algo que creo que tiene Fermín, que es muy positivo también, es su facilidad para jugar con el central rival. Y esto en el sistema de Flick, en un Barça que va a jugar mucho tiempo en campo contrario, que va a emparejar normalmente a ese interior, fijaos, el interior más alto con el central rival, porque vas a buscar que ese interior no reciba aquí. No vas a buscar que reciba aquí, vas a buscar que lo haga a la espalda del mediocentro. Y como vas a buscar que lo haga a la espalda del mediocentro, es muy importante que este futbolista tenga una buena visión periférica de lo que está sucediendo y sobre todo un gran control y una gran capacidad para hacer daño, para acelerar. Fijaos aquí Fermín cómo arrastra a este jugador y aprovecha el espacio que se ha generado para activar a Koundé. Mirad, el pase es fantástico para que Koundé reciba y aquí el Barça ya tiene todos estos jugadores para atacar la última línea. Es un 4 contra 4. Has eliminado todo el centro del campo del Valencia, Fermín ya te ha puesto de cara y esto creo que es muy valioso porque al final con Fermín la sensación es que era un jugador que le costaba mucho entender el contexto, el entorno, que él iba tan centrado, tan focalizado en la portería, que es como que no tenía esa visión para ampliar, diríamos, un poco su juego y mejorarlo, ciertamente. Fermín es especial y esto se percibe una vez lo has visto 5 minutos. En espacios reducidos tiene esa capacidad natural para regatear. ¿Cuánto dinero cuesta un jugador que cuando hay pocos espacios te pueda regatear? En zonas interiores y que además luego no es que no solo regatea, es que tiene gol. Con la derecha, con la izquierda. Remate de cabeza, te llega. Bueno, yo voy diciendo cosas porque creo que tenemos que dimensionar lo que es Fermín López, la potencialidad que tiene este jugador. No lo que es ahora, que ya es mucho, sino lo que puede ser si se va puliendo. Por eso yo insistía tanto en verano. Fijaos esta jugada como él se va de 2 jugadores en una baldosa para entrar en el área del Alavés. Aunque esta jugada termine en nada, porque evidentemente no le vas a pedir que Fermín se vaya de 2, de 3 y luego marque, esto ya avalaríamos de uno de los mejores jugadores del mundo, pero solo con que se haya marchado de 2 jugadores, tú ya le estás diciendo al rival, ojo, que más allá de Lamine, que está en ese mismo sector, tengo a un tío a su lado que se puede ir de 2 o 3 jugadores. Y a partir de ahí hay rechaces, saques de esquina, puedo forzar cosas y pueden pasar muchas más cosas. Por lo tanto, esto es un mensaje para el rival, para que no pueda dividir tanto sus atenciones. Estoy notando que Fermín cada vez está más cómodo en esa zona que para Flick es tan importante, que es ese cuadrado entre los centrocampistas, los centrales rivales, ese interior tan alto, alimentándolo constantemente con los pases de los centrales. Y fijaos aquí como Fermín, con un control orientado, se marcha de 1, se marcha de 2, para terminar ya habiendo generado un caos brutal. O sea, él ha recibido en esta altura, con un control orientado se va de 1,
Le sale el central, se marcha, lo elimina, por lo tanto ya dejas a Rafinha contra el lateral sin el central para que el delantero lo pueda aprovechar. Ya has generado esa sensación de caos total, recibiendo y girando. Thomas Müller era muy bueno sacando a los jugadores de su posición, porque tenía un gran primer control. Tenía una gran capacidad para poder combinar en espacios cortos, tirar una pared, buscar ese tipo de situaciones. Pero no tenía desborde, no tenía esa conducción, o esa potencia, esa zancada. Eso Fermín lo tiene, y es lo que para mí lo diferencia, y le hace realmente un jugador muy valioso. Esta, por ejemplo, creo que pasó muy desapercibida ante el Valencia, y es una jugada que es espectacular. Porque fijaos cómo el Barça lo va a buscar y Fermín aquí va a recibir no por detrás del centro del campo del Valencia, lo va a hacer por delante. Demostrando, por lo tanto, que más allá de poder vivir más cerca de la portería contraria, también Fermín está mejorando a la hora de poder vivir más cerca de los centrales, de poder ser ese punto de apoyo. De hecho, si os acordáis, el clásico del año pasado, aquel clásico que el Barça pierde 1-2 con los 2 goles de Jude Bellingham, Fermín es titular, porque el Barça tenía lesionados y juega un partido espectacular de interior en muchas situaciones viniendo a recibir. Pero aquello creo que fue algo más puntual, no lo vimos tanto. Y este año estamos viéndolo más. Creo que es la evolución natural, ciertamente, de un Fermín que nos sorprendió tanto porque tenía muchas virtudes y no terminábamos de saber qué terminaría siendo este jugador. No sabíamos si sería un jugador enfocado a la profundidad, a la ruptura, un mediapunta, un interior, o si podría hacer más cosas, y está demostrando que sí puede hacerlas. Fijaos aquí el control orientado que hace Fermín, alejando el balón con la pierna derecha para perfilarse, para orientarse hacia la portería, es fantástico. Cómo supera a Javi Guerra, y aquí el pase que filtra Fermín una vez se abre el espacio es fantástico para dejar a Ferran ante el portero. Recibiendo el balón, ha logrado control orientado, eliminar a su par y dejar al compañero ante el portero. Un 3-1 prácticamente que es muy, muy valioso. Yo creo que una de las mejores cosas que tiene este Barça es precisamente el poder ir siguiendo la evolución natural de todos estos futbolistas tan jóvenes. Fermín tiene 22 años, cumplirá los 22 en este 2025. Es un futbolista que podríamos decir que ha aterrizado hace relativamente poco en la élite. Cuando él llegó, Gavi, Balde, Pedri, ya llevaban minutos, tiempo, temporadas en el primer equipo, por lo que su evolución tiene que ir a otros pasos, tiene que ir aclimatándose poco a poco. Pero yo pienso honestamente que no estamos dimensionando lo suficiente lo que es Fermín López. Creo que con minutos, con confianza, con continuidad, y si va logrando templar su juego y enfocándolo a más cosas que no solo lo que ya hace muy bien, estamos ante un futbolista muy importante. Veremos cuál es su techo, porque para ello tendremos que ir esperando a su evolución, un poco también a qué le vaya pidiendo el equipo. Pero es que un jugador que te asegura ya de inicio de temporada 10 goles, jugando de centrocampista como mínimo, porque yo creo que lo que está haciendo ahora es el mínimo, es decir, va a participar en 10 goles sí o sí. Yo estoy convencido de que Fermín tiene potencial para irse a más de 20. Sin lugar a dudas, Fermín tiene potencial para producir más de 20 goles por temporada. Lo tiene y creo que lo va a hacer. Y si esto sucede, ojo, porque hablaríamos de un jugador muy, muy diferente. Espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis disfrutado de este análisis de Fermín, del Müller de Hansi Flick. Si es así, os animo a dejar vuestro me gusta, a comentar por aquí abajo, que ya sabéis que me ayuda mucho, y a estar atentos, porque vamos a ver si mañana hay vídeo, depende de lo que pase entre este City y Real Madrid, o si nos vemos ya directamente este jueves. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.